El día que me expulsaron del clan, nadie gritó, nadie protestó. El silencio fue lo peor, porque me dijo exactamente lo que yo valía para ellos. Nada. Tenía 18 años. Me llamaron infértil delante de todos, y en ese mismo momento dejé de existir. Pero lo que ellos no supieron es que el desierto donde me dejaron morir tenía un secreto, un destello, agua, verde, vida, y yo lo encontré. Pero volvamos al principio, al día en que todo empezó, no cuando me expulsaron, sino antes, mucho antes, al día en que alguien decidió que yo tenía que desaparecer, porque mi historia no empezó cuando me echaron, empezó cuando alguien en ese consejo eligió silenciarme. ¿Qué haces cuando los que tenían el poder sobre tu vida decidieron que no mereces existir? No corres, no lloras, no pides perdón, construyes una historia de poder, verdad, y lo que se construye cuando el mundo te deja sin nada. Yo tenía 18 años cuando me lo dijeron, no con crueldad, no con ira, con una frialdad tan perfecta que casi parecía ensayada, y tal vez lo estaba. El clan de Val de Court no era el más grande del territorio, pero sí uno de los más respetados. Sus muros de piedra gris se habían mantenido en pie durante generaciones, sostenidos no solo por la fuerza bruta de sus alfas, sino por las alianzas que los omegas construían con otros clanes. Esa era la verdad que nadie decía en voz alta, pero que todos entendían. Los omegas no eran parte del clan, eran moneda. Yo lo entendía desde pequeña. Desde que aprendí a caminar por esos corredores de piedra fría, supe que mi valor no dependía de lo que pensara, ni de lo que sintiera, ni de lo que pudiera hacer con mis manos. Dependía de una cosa sola, mi utilidad. Y el día en que esa utilidad desapareció, todo lo demás desapareció con ella. El ritual de madurez es obligatorio. Cada omega del clan lo atraviesa a los 18. Es una ceremonia pública, delante del consejo, delante de las familias, delante de todos los que van a decidir a partir de ese momento qué harás con el resto de tu vida. Un proceso antiguo, un proceso que, según decían, nunca fallaba. Falló conmigo, o al menos, eso fue lo que anunciaron. El consejero que leyó el resultado se llamaba Aldrich Morn, un hombre alto, de rostro largo, y ojos que nunca se mostraban del mismo color en la misma luz. Tenía una voz grave, casi amable cuando quería, y esa mañana la usó con una precisión que ahora entiendo no fue casual. Me miró directamente cuando habló, solo a mí. Omega Mira Val de Court, declarada infértil por el ritual de la sangre, por decreto del consejo, eres expulsada del clan esta misma noche. No hubo un grito, no hubo un murmullo que se convirtiera en reclamo, solo silencio. Un silencio tan denso que casi podía tocarlo con las manos. Busqué a mi madre entre las caras que me miraban. La encontré. Estaba ahí, de pie, con los brazos a los lados del cuerpo y los ojos fijos en algún punto que no era yo. Algo pasó en su rostro, algo pequeño, casi imperceptible, pero no habló, no dio un paso hacia adelante, no dijo mi nombre. En ese momento entendí algo que no tenía palabra todavía, pero que más tarde se convirtió en la primera cosa que escribí cuando aprendí a escribir sola. El silencio no es ausencia de opinión, es una decisión. Me dieron una hora para salir de los muros del clan que había sido mi hogar durante toda mi vida. Caminé por los corredores una última vez sin apresurarte, sin volverme, no porque no tuviera miedo, tenía, sino porque no quería que ninguno de ellos supiera exactamente cuánto. La puerta del clan se abre hacia un camino de tierra que se pierde en el horizonte. Al final de ese camino hay nada. Eso era lo que todos decían. El desierto. Un territorio sin nombre, sin manada, sin protección. Un lugar donde los rechazados iban a morir, porque eso era lo que el desierto hacía con los que llegaban sin recursos, sin aroma de clan, sin nada que los identificara como parte de algo. Yo llegué con una mochila vacía, un odre de agua que duraría medio día, y una cosa más. Una pregunta que me había quedado sin responder desde la ceremonia. ¿Por qué Aldrich Morne me miró de esa manera? No fue la mirada de alguien que cumple un deber, fue la mirada de alguien que verifica, como si yo fuera algo que necesitaba confirmarse, no un resultado que simplemente se leyó, como si la decisión hubiera sido tomada mucho antes de que yo llegara a esa ceremonia. Esa noche, caminando bajo un cielo que no conocía, sosteniendo la última gota de agua en el fondo del odre, no pensé en morir, no me permití pensarlo. En su lugar pensé en esa mirada, en ese silencio, en la firma que alguien, en algún momento, puso en un papel para que yo desapareciera. Y me prometí una cosa, la única cosa que tenía en ese momento, que si yo sobrevivía, algún día esa firma iba a tener un nombre.
y ese nombre iba a estar en la luz, visible para todos. No supe todavía que el desierto tenía un secreto. No supe que en algún punto, más allá del horizonte que veía, había algo que ningún clan había encontrado. No supe que esa noche no era el final de mi historia. Era el principio. Nadie te prepara para el silencio real. No el silencio de una habitación vacía, ni el de una noche sin viento. El silencio del desierto es otro. Es un silencio que tiene peso, que se sienta sobre los hombros y no se va. Es el silencio de un lugar que no te conoce y no necesita conocerte. Caminé durante 2 días sin ver a nadie. El primer día fue el más difícil. No por el calor, aunque el calor era brutal, ni por la sed, aunque la sed llegó mucho antes de lo que esperaba. El primer día fue difícil porque todavía estaba tratando de procesar que estaba sola, realmente sola, sin muros a mi alrededor, sin voces conocidas en algún corredor cercano, sin la sensación de que alguien, en algún lugar, sabía dónde estaba. El clan de Val de Cour tenía un sistema. Todo estaba organizado, controlado, vigilado. Hasta los pasos que dabas por los corredores tenían un propósito invisible. Y yo, sin saber, había vivido toda mi vida dentro de ese orden. Así que cuando desapareció, lo que quedó no fue libertad, fue vacío. El segundo día, el agua se acabó a mediodía. No entré en pánico, o al menos, no del tipo que te paralice. Sentí algo más parecido a una claridad brutal, como si mi cuerpo entendiera una cosa que mi mente todavía no quería aceptar. Tenía que encontrar agua, o tenía que morir. No había una tercera opción. No había nadie que fuera a venir a buscarte. No había compasión esperándote en algún lado. Solo yo, solo mis piernas, solo la decisión de dar un paso más. Caminé hacia donde instintivamente sentía que tenía que caminar, hacia una zona donde el horizonte cambiaba de color. Era sutil. No era verde todavía. No era nada obvio. Solo un cambio en la tonalidad de la tierra. Una línea casi imperceptible donde la arena dejaba de ser lo único que existía. Más tarde entendería que ese instinto no fue casual. Pero en ese momento, solo era una corazonada. Y en el desierto, una corazonada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Llegué al oasis al atardecer del segundo día. Cuando lo vi, no lo creí. No inmediatamente. Me detuve a unos metros, como si me fuera a desaparecer si me acercaba demasiado. El agua estaba ahí, quieta, real, brillando con una luz que no parecía venir del sol, sino de algo más profundo. Y alrededor del agua había tierra oscura, no arena, tierra que podía sostener cosas, tierra que podía sostener vida. Me arrodillé y bebí, no de forma elegante ni contenida. Bebí como lo hace alguien que creyó que nunca volvería a tomar agua. Y cuando terminé, cuando el odre estaba lleno por primera vez en días, me senté en el borde y me quedé mirando ese lugar, como si fuera un misterio que necesitaba ser resuelto, porque algo no cuadraba. El oasis no era pequeño, tenía espacio suficiente para sostener una manada entera, tal vez más. El agua se movía, no era una laguna estancada. Venía de algún lugar, de alguna fuente subterránea que alimentaba todo ese ecosistema, y alrededor había restos de estructuras antiguas, piezas de pared, fragmentos de columnas, las sombras de lo que alguna vez pudo haber sido un lugar habitado. Nadie la conocía, o al menos, nadie hablaba de ella. En todo el clan de Val de Cour, en todos los años que escuché hablar de los territorios exteriores, nunca nadie mencionó esto. Y los rechazados que llegaban al desierto, según decían todos, morían. Nadie regresaba para contar que había algo más allá. Entonces, ¿por qué? Esa pregunta se quedó en mi cabeza durante los primeros días, no como un misterio que me asustaba, sino como una pieza suelta que no encajaba en el rompecabezas de lo que el clan me había dicho toda mi vida. Si este lugar existía, ¿por qué nadie quería que los rechazados lo encontraran? Los primeros días en el oasis fueron de supervivencia pura. Aprendí cuánta agua podía tomar sin desperdiciar. Aprendí qué plantas crecían en los bordes y cuáles eran comestibles. Aprendí que por la noche el calor bajaba lo suficiente como para dormir, pero que por la mañana el sol llegaba rápido y te despertaba sin aviso. Aprendí a estar sola de otra manera, no la sola del desierto, que es vacía y brutal, sino una soledad que tenía espacio, una soledad que me daba tiempo para pensar. Y yo pensé mucho. Pensé en Aldrich Morne y en esa mirada. Pensé en mi madre y en su silencio. Pensé en la ceremonia y en todo el ritual que supuestamente determinó que yo era infértil. Pensé en las preguntas que nadie me dejó hacer esa noche. Y un día, mientras exploraba las ruinas que bordeaban el oasis,
Encontré algo que hizo que todas esas preguntas se agruparan en una sola. En el interior de una estructura semienterrada, entre polvo y piedra quebrada, había una cámara pequeña, no vacía. Dentro había fragmentos, registros, grabaciones antiguas, piezas de un archivo que alguien, en algún momento del pasado, había dejado ahí a propósito, como si supiera que algún día alguien llegaría a leerlos. No los leí esa misma noche, los guardé, los puse en un lugar seguro, cerca del agua, donde podía accederlos cuando estuviera listo, porque algo en mi pecho, algo que no podía nombrar todavía, me dijo que lo que estaba ahí dentro iba a cambiar la manera en que entendía todo. Y no me equivoqué. El desierto no tiene nombre. Pero ese día, por primera vez, sentí que el lugar donde estaba tenía uno. Y ese nombre no era un lugar muerto. Era un lugar que estaba esperando. No lo vi llegar. Eso fue lo primero que me preocupó. No su presencia en sí, sino el hecho de que hubiera llegado sin que yo lo sintiera. En el desierto, cuando estás sola durante días, desarrollas un sentido casi físico de los movimientos alrededor de ti. El viento te alerta. El silencio cambia de textura cuando algo se acerca. Y yo, en todos los días que había estado en el oasis, nunca había fallado en sentir cuando algo nuevo entraba en mi espacio. Pero él estaba ahí cuando yo desperté, de pie, a unos metros del agua, mirándolo como si estuviera evaluando su calidad, como si el oasis fuera un recurso que necesitaba ser analizado antes de ser usado. Se llamaba Cael Baldrin. No lo supe en ese momento. Solo supe que era un alfa. Eso se siente antes de verlo, antes de que hable, antes de que se mueva. Es algo en el aire, en la densidad del espacio que ocupa. Un alfa no entra a un lugar de la misma manera en que lo hace un omega. Un alfa llena el espacio. Y este alfa llenaba demasiado. Lo observé sin moverme. Estaba sentada en el borde de la estructura donde dormía, con los registros del archivo cerca, y me quedé quieta. No por miedo, aunque habría sido mentira decir que no había algo cercano al miedo en ese momento, sino por instinto, por esa cosa que la soledad te enseña. No muestra lo que sientes hasta que tienes que mostrarlo. Cuando finalmente me vio, no reaccionó. Eso fue lo segundo que me sorprendió. Cuando un alfa encuentra a un omega sola, especialmente en un territorio sin clan, la reacción habitual es una combinación de interés y autoridad inmediata. Es un reflejo que el mundo les ha construido durante siglos. Pero este hombre no lo mostró. Me miró, me reconoció como presencia y volvió a mirar el agua, como si yo fuera parte del paisaje. «Llevas tiempo aquí», fue lo primero que dijo. No una pregunta, una observación. Su voz no tenía el tono de alguien que estaba sorprendido por mi presencia. Era la voz de alguien que ya sabía que yo estaría ahí. En ese momento algo hizo clic en mi cabeza. Un pensamiento pequeño, frío, que se instaló, y no se fue durante mucho tiempo después. Él no llegó por casualidad. Yo no respondí a su comentario. No porque no supiera qué decir, sino porque quería ver qué hacía él con mi silencio. Y lo que hizo fue exactamente nada. Se sentó a distancia, bebió agua del oasis, y se quedó callado durante casi toda la mañana. No me preguntó cómo llegué, no me preguntó por qué estaba sola, no mostró ningún interés por conocerme. Fue la conversación más honesta que había tenido desde salir del clan, y no se dijo nada. Los primeros días suyos en el oasis fueron un ejercicio de observación mutua. Yo lo estudiaba como estudia a alguien que sabe que está siendo estudiada. Cael se movía con una calma que no era relajación, era control. Cada cosa que hacía tenía propósito. Bebía con moderación, exploraba los bordes del oasis sin alejarse demasiado, dormía poco y ligero. Era el movimiento de alguien que estaba en misión, no en descanso. Y yo sabía exactamente qué tipo de misión era. El clan no deja a los rechazados libres por compasión, no los expulsa y se olvida, los vigila, los verifica. Necesitan saber que los que salen no van a regresar, que los que salen no van a convertirse en una amenaza más adelante. Necesitan saber que los que salen desaparecen, y cuando alguien no desaparece rápido, mandan a alguien a asegurarse de que lo haga. Cael Baldrin fue enviado a verificar si yo había muerto. No me lo dijo entonces, pero lo supe, o al menos lo sentí con una certeza que no necesitaba palabras. Estaba en la forma en que me medía, en la manera en que no se aproximaba, pero no se alejaba, en los ojos que me seguían sin que su rostro mostrara nada. Era un espía, y yo era su objetivo. Lo interesante, lo que me quedó dando vueltas durante mucho tiempo después, fue que no actué como alguien que tiene miedo de su espía, porque no lo tenía, o al menos, no del tipo que paralice.
Si Kael Valdrin había sido enviado por el Consejo de Valdecurt para confirmar mi muerte, entonces eso significaba algo importante. Yo importaba. Mi desaparición importaba lo suficiente como para que alguien fuera a verificarla. Y si yo importaba esa cantidad, entonces lo que encontré en esas ruinas importaba mucho más. Los días pasaron, y entre nosotros se instaló algo que no era amistad, ni confianza, ni respeto. Era algo más primitivo. Era reconocimiento. Yo lo veía por lo que era, alguien atrapado en medio de una orden que ya no encajaba con lo que estaba viendo. Y él me veía a mí, no como una Omega rechazada que debería estar muerta, sino como una presencia que no cuadraba con nada lo que le habían dicho que encontraría. Un día, al caer la noche, Kael habló por primera vez en horas. Este lugar no debería existir. No fue una pregunta, fue una afirmación. Y en el tono de esa afirmación había algo que yo reconocí inmediatamente, porque yo lo había sentido desde el primer día que llegué al oasis. Miedo. No a mí, no al desierto. Miedo a lo que este lugar significaba si alguien lo descubría. Lo miré directamente esa noche, por primera vez, sin defensas, sin la máscara de la quietud calculada que había usado desde que llegó. Y en esa mirada le dije algo que no necesitó palabras. Ya lo sé. Ya sé por qué estás aquí. Ya sé lo que te pidieron. Y ya sé que lo que encontré en estas ruinas va a cambiar todo. Kael no respondió, pero esa noche durmió un poco más cerca que las noches anteriores. No mucho, solo lo suficiente para que yo lo notara. Y yo lo noté. Hay momentos en la vida donde la verdad no llega como un rayo. No llega con estruendo ni con dramatismo. Llega despacio, como el agua filtrada por la piedra, gota a gota, hasta que un día te das cuenta de que el suelo bajo tus pies ya no es el mismo. Así llegó la mía. Había pasado casi una semana desde que encontré los registros en la estructura semienterrada. Los había guardado con cuidado, los había organizado lo mejor que podía, y los había dejado reposar porque algo en mí sabía que necesitaba estar lista antes de leerlos. No físicamente, emocionalmente, porque hay cosas que, una vez que las sabes, no puedes desintuirlas. Los comencé a revisar una mañana cuando Kael estaba a exploración los bordes del oasis, lejos de donde yo estaba sentada. No por secreto, al menos no del tipo consciente, sino porque sentí que esta parte de la historia era mía primero, solo mía, antes de que le perteneciera a nadie más. Los registros eran fragmentos, piezas de un archivo que alguien había compilado con mucho cuidado a lo largo de tiempo. Había fechas, habría nombres, habría anotaciones hechas con una precisión que no era casual. Era el trabajo de alguien que documentaba, que preservaba, que sabía que lo que escribía tenía que sobrevivir más allá de su propia vida, y lo que documentaban me dejó sin aire durante varios minutos. El ritual de madurez, el mismo que me declaró infértil, no era lo que decía ser, o más exactamente, no era todo lo que era. El proceso oficial, el que el clan presenta como una evaluación natural, es solo la cara pública. Detrás de esa cara, enterrada en los detalles que ningún Omega jamás ve, existe otra cosa. Un protocolo de supresión, un protocolo que, aplicado durante el ritual, puede alterar los resultados. Puede hacer que una Omega que tendría toda la capacidad de dar vida sea declarada infértil, no por la naturaleza, por decisión de alguien en el consejo. Me quedé leyendo durante horas. Los registros no solo documentaban el protocolo, documentaban los casos, nombres reales, fechas reales, Omegas que fueron suprimidas no por falta de capacidad, sino porque representaban una amenaza política para alguien con poder. Omegas cuya fertilidad, si se hubiera conocido, habría cambiado las alianzas del clan. Omegas que desaparecieron. Y en todas esas notas, en todos los casos documentados, había un solo nombre que aparecía una y otra vez como el punto de decisión, el nombre de quien daba la orden, el nombre de quien firmaba. Aldrich Morn. No fue una sorpresa. En algún lugar dentro de mí, esa verdad ya existía. Estaba en la mirada que me dio durante la ceremonia, en el silencio que nadie rompió esa noche, en la forma en que todo encajó demasiado perfectamente para ser casual. Pero verlo escrito, verlo con fechas y con pruebas, y con la firma real del hombre que decidió borrarme, eso fue otro nivel. Eso fue transformar una sospecha en una certeza, y las certezas no se pueden ignorar. Aldrich Morn no me expulsó porque fuera infértil. Me expulsó porque yo era un problema, porque algo en mi existencia, algo que tal vez ni yo misma entendía todavía,
Representaba una amenaza para el orden que él controlaba, y la manera más limpia de eliminar esa amenaza fue hacerme desaparecer en el desierto con una etiqueta que nadie cuestionaría. Infértil, inútil, prescindible. Esa es la palabra que usaban en los registros. Prescindible. Como si yo fuera un objeto que dejó de funcionar y simplemente se tira. Cuando Kyle regresó esa tarde, me encontró donde lo dejé, sentada, con los registros delante de mí, mirando un punto fijo que no era exactamente nada. No lloraba, no temblaba. Estaba en ese lugar silencioso donde la rabia no tiene forma todavía, donde todavía está siendo digerida por el cuerpo, antes de convertirse en algo que puede mover al mundo. Kyle no me preguntó qué encontré, no en ese momento. Lo que hizo fue sentarse a una distancia cercana, más cerca que antes, lo noté, y quedarse callado, como si supiera que lo que necesitaba no era una pregunta sino espacio para procesar. Y yo aproveché ese espacio para hablar por primera vez desde que llegó. Aldrich Morne no actúa solo, dije. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Tiene un sistema. Ha estado haciendo esto durante años, y yo soy solo una de las omegas en esta lista. Kyle no respondió inmediatamente. Cuando hablo, fue con cuidado, como alguien que estaba midiendo cada palabra. ¿Puedes probarlo? Estoy sosteniéndolo en mis manos. Un silencio. Luego algo cambió en el rostro de Kyle. No fue grande. Fue un movimiento pequeño en los ojos, un ajuste en la postura. Fue el movimiento de alguien que acaba de entender que la misión con la que llegó al desierto ya no es la misión que importa. No me dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente, cuando me desperté, Kyle estaba sentado cerca de los registros. No los tocó. Se lo vi con mis propios ojos cuando bajé. Solo los observó, como si estuviera tratando de entender la magnitud de lo que yo había encontrado. Y yo entendí algo en ese momento que cambió la manera en que lo miraba. Kyle Valdrin no era solo un espía. Era alguien que ya sabía que algo estaba mal en el clan. Alguien que, tal vez desde hace mucho tiempo, cargaba con una pregunta que no tenía respuesta. Y yo, sin intentarlo, le estaba dando esa respuesta. Los registros no fueron solo la verdad sobre mí, fueron la verdad sobre un sistema entero. Un sistema que Aldrich Morne había construido con paciencia, con precisión, y con la convicción de que nadie, ningún omega rechazado en el desierto, sobreviviría lo suficiente para contarlo. Pero yo sobreviví, y ahora tenía pruebas. La verdad tiene un precio. No es un precio que se paga en oro ni en sangre, aunque a veces parece que sí. Es un precio más silencioso que eso. Es el precio de saber algo que no puedes desconocer y tener que decidir qué vas a hacer con ello. Yo había decidido, pero el mundo no lo sabía todavía. Llegó al desierto 3 días después de que yo abriera los registros. No solo llegó con estructura, con hombres, con la organización de alguien que no estaba improvisando, sino ejecutando un plan que había estado preparando durante mucho tiempo. Una expedición, así le llamaban en el clan. Pero yo sabía lo que realmente era. No era una búsqueda, era una limpieza. Aldrich Morne llegó personalmente. Eso fue lo que me lo reveló todo. Un consejero no se mueve del clan por un omega rechazado. No es su trabajo, no es su nivel de responsabilidad, y no es algo que hagan. El hecho de que Aldrich Morne caminara por ese desierto, con polvo en la ropa y el sol en la cara, significaba una cosa sola. Yo había convertido en un problema que él necesitaba resolver por sí mismo. Lo vi desde lejos primero, desde el punto alto cerca de las ruinas, donde yo acostumbraba a ir por las mañanas. Lo reconocí antes de que llegara cerca. Esa altura, esa forma de caminar, esa postura que no tiene nada de urgencia aunque cuando el mundo gira a su ritmo. Era la postura de alguien que cree que siempre tiene tiempo. Kyle lo vio después que yo, y cuando lo vio, algo cambió en él de una manera que yo no había visto antes. No fue miedo. Kyle no tenía el tipo de cuerpo que muestra miedo fácilmente. Fue otra cosa. Fue tensión. El tipo de tensión que llega cuando 2 partes de ti tiran en direcciones opuestas y ninguna gana todavía. Porque Kyle estaba en medio. Sus órdenes originales vinieron de ese mismo consejo que Aldrich Morne representa. Fue enviado a verificar mi muerte, y en lugar de eso encontró a una omega viva, en un oasis que no debería existir, con registros que podrían destruir a todo el clan. Si Aldrich supiera que Kyle sabía lo que sabía, Kyle dejaría de ser un espía útil y convertiría en un problema. Los dos estábamos atrapados por la misma persona, solo que de maneras diferentes. Aldrich y sus hombres establecieron su campamento a una distancia calculada del oasis, cercana, pero no encima. Una distancia que decía, estamos aquí, lo sabemos, y no nos vamos a ir.
Era un movimiento de presión, no de ataque. Al menos, no todavía. Esa primera noche, Kyle y yo hablamos más de lo que habíamos hablado en todo el tiempo que llevábamos juntos. No con calor. Esa palabra todavía no tenía lugar entre nosotros, sino con la frialdad de dos personas que entienden que están jugando un juego que ninguno de los dos eligió. ¿Saben sobre los registros?, le pregunté. Si lo supieran, no estaría Aldrich aquí. Estaría todo el consejo. Entonces saben que estoy viva, pero no saben cuánto sé. Kyle me miró en ese momento de una manera diferente. No la mirada del observador ni la del espía. Era la mirada de alguien que estaba recalculando. Alguien que en ese momento estaba viendo exactamente quién era con la que estaba hablando. No una Omega asustada esperando salvación, sino alguien que estaba 3 pasos por delante. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó. «Lo que tenga que hacer». No fue una respuesta heroica, fue honesta, porque en ese momento yo no tenía un plan completo. Solo tenía la certeza de que los registros tenían que salir del desierto, que la verdad tenía que llegar a alguien con poder suficiente para usarla, y que si Aldrich Morne llegaba a los registros antes de que yo los pusiera en un lugar seguro, todo lo que había encontrado desaparecería para siempre. Los días siguientes fueron los más largos que recuerdo. Aldrich no se acercaba directamente al oasis, pero enviaba hombres. Los hombres caminaban por los bordes, observaban, mapeaban. Era una danza, o más bien, el preludio de una. Estaban esperando algo. Tal vez esperaban que yo cometiera un error. Tal vez estaban esperando que el miedo me hiciera moverme. Yo no me moví. Y en ese silencio, en esa espera, algo ocurrió entre Kyle y yo, que no tenía nombre todavía, pero que yo lo sentía cada mañana cuando me despertaba y él estaba ahí. No cerca en el sentido físico, aunque sí, cada día un poco más cerca que el anterior, sino cerca en otro sentido. Cercano en la manera en que ya no lo veía como alguien que podía traicionarme. Cercano en la manera en que, cuando hablaba, yo lo escuchaba realmente. El respeto no llega con un momento grande, llega en los momentos pequeños, en la forma en que alguien se mueve cuando no lo estás mirando, en la manera en que esa persona decide usar su tiempo, que él pasaba sus mañanas cerca de los registros ahora, no para leerlos, sino para vigilarlos, para asegurarse de que estaban seguros, para asegurarse de que nadie de los hombres de Aldrich se acercaba demasiado. No me lo dijo, no necesitaba decirlo. Un día, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía que todo temblara, Aldrich Morn caminó solo hacia el oasis, sin hombres, sin escolta, solo él, caminando con esa misma postura de siempre, como si el tiempo y el desierto le debieran un favor. Se detuvo a distancia, me miró, y por primera vez desde que lo vi en ese desierto, en ese rostro que siempre había mostrado una frialdad perfecta, vi algo diferente, incertidumbre, solo por un segundo, pero la vi, y esa fracción de segundo me dijo más que todos los días que llevábamos en ese desierto. Aldrich Morn no sabía exactamente con qué estaba tratando, no sabía lo que yo tenía, y eso lo estaba poniendo nervioso. Esa noche, por primera vez, Kyle habló sin que yo le preguntara primero. Si esto sale a la luz, el clan cambia para siempre. No fue una predicción, fue una observación, dicha con el peso de alguien que ya había tomado una decisión sin decirla en voz alta. Y yo, mirándolo en la oscuridad de esa noche, entendí que Kyle Baldrin dejó de ser un espía en ese momento. Tal vez hacía días, tal vez desde que vio los registros por primera vez. El precio de la verdad no es solo lo que cuesta revelarla, es también lo que cuesta decidir que vale la pena hacerlo. Y nosotros dos, esa noche, lo decidimos juntos. Hay una cosa que nadie te enseña cuando te descartan, que el silencio que te dejan puede convertirse en materia, en algo que puedes tomar, shapearlo, transformarlo en algo real. Yo no lo supe cuando llegué al oasis. Lo descubrí después. Gota a gota, día a día, con las manos en la tierra y la voluntad como única herramienta. Kyle se dio cuenta de todo lo que había construido un día en que yo no estaba planeando mostrárselo. Fue una mañana donde el sol llegó temprano y yo ya llevaba horas trabajando. Estaba en la parte más alejada del oasis, donde la tierra oscura se extendía más allá del borde del agua, y donde yo había comenzado a construir un sistema de filtración. No era sofisticado, no tenía los recursos para hacerlo, pero era funcional. Piedras organizadas en capas, canales pequeños que dirigían el agua desde la fuente principal hacia puntos que yo había calculado. Un sistema que no solo purificaba el agua, sino que la distribuía,
que la hacía accesible desde múltiples puntos sin desperdiciar. Kyle llegó sin decir nada. Se detuvo en la entrada de la primera capa de piedra y se quedó mirando en silencio. No por segundos, por minutos. Sus ojos seguían los canales, la lógica del sistema, la forma en que cada pieza conectaba con la siguiente. Cuando finalmente habló, fue con una frase corta. ¿Lo hiciste tú sola? No tenía a nadie más. Fue la respuesta más simple que podía dar, pero en ese momento cargó un peso enorme, porque la verdad detrás de esa frase no era solo que yo estaba sola, sino que estaba sola y aún así había hecho esto, sin recursos, sin manada, sin nadie que le dijera que era posible. Le mostré el resto esa misma mañana, no con orgullo. Esa palabra no era lo que sentía, era más cercano a la necesidad de mostrarle la evidencia, de que viera con sus propios ojos la diferencia entre lo que el clan creyó que sería una Omega rechazada muerta en el desierto y lo que realmente resultó. Le mostré el refugio. No era una estructura grande, ni elegante, ni impresionante desde afuera, pero por dentro tenía orden. Tenía espacio organizado, un lugar donde resguardar los registros que encontré, un área donde dormir que estaba protegida del viento y del sol de la mañana. Cada cosa tenía un lugar porque yo le di un lugar, porque cuando no tienes nada más, la organización se convierte en una forma de sobrevivir emocionalmente, no solo físicamente. Le mostré las plantas. Había encontrado 3 especies comestibles en los bordes del oasis y las había cultivado. No mucho, lo suficiente para sostenerme, pero lo suficiente para no depender del agua como única fuente de supervivencia. 3 especies que el clan, con todos sus recursos y su tierra fértil dentro de los muros, nunca se preocupó por estudiar. Y al final, le mostré el mapa. El mapa era lo más importante de todo, y también lo más difícil de explicar. Sobre una piedra grande, lisa, que encontré cerca de las ruinas, había comenzado a dibujar desde los primeros días, no un mapa de lo que conocía, sino un mapa de lo que observaba. Las corrientes del agua subterránea, los patrones del viento, las temperaturas en diferentes momentos del día, los bordes donde la tierra cambiaba de composición. Era un mapa vivo, un mapa que crecía cada día con nueva información. Era un mapa que decía, este lugar no es un desierto muerto, es un ecosistema que tiene lógica, y si alguien la entiende, puede sostener vida, no a una persona, a muchas. Kyle se quedó mirando ese mapa durante mucho tiempo, más que cualquier otra cosa que le mostré, y cuando se dio la vuelta para mirarme, en sus ojos había algo que yo no había visto antes. No era admiración. Esa palabra sería demasiado grande para ese momento. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que llega cuando alguien ve algo real, algo verdadero, y no puede fingir que no está ahí. El clan no tiene esto, dijo. No, no lo tiene. Ningún clan tiene esto. No respondí. No necesitaba hacerlo. La afirmación estaba ahí, en la piedra, en el agua, en todo lo que yo había construido con mis manos desde que llegué con nada. Esa tarde nos sentamos cerca del agua en un silencio diferente al de los días anteriores. No era el silencio de la desconfianza ni el de la cautela. Era el silencio de 2 personas que estaban en el mismo lugar y no necesitaban llenarlo con palabras. Kyle bebió agua del oasis, agua que yo había purificado, y por un momento el gesto fue tan simple y tan cargado al mismo tiempo que casi lo pasé por alto, porque en ese momento, sin decirlo ni pensarlo consciente, Kyle Baldrin aceptó algo fundamental. Yo no era una Omega rechazada que necesitaba salvación. Yo era alguien que había construido un mundo donde ninguno existía, y eso no encajaba en ninguna categoría que él conociera. ¿Por qué no te fuiste?, me preguntó después de mucho silencio. Cuando encontraste esto, podrías haber tomado el agua y caminar hacia otro clan. Podrías haber pedido asilo en algún lugar. La pregunta era honesta, y la respuesta también lo fue, porque si me he ido, este lugar vuelve a ser un secreto, y los que lo mantienen como secreto son los mismos que me echaron. Si yo me voy, ellos ganan. Kyle no dijo nada, pero algo en la forma en que me miró cambió para siempre después de esa conversación. No fue un cambio grande. No fue un momento dramático ni una declaración. Fue algo más pequeño y más real que eso. Fue el momento en que Kyle Baldrin dejó de ver a Mira Valdecourt como su misión y empezó a verla como la persona más peligrosa que había conocido en toda su vida. No peligrosa por las armas ni por el poder político. Peligrosa por lo que había demostrado ser posible. Peligrosa porque, con nada, había hecho algo que todos los que tenían todo no habían logrado hacer: construir.
La confianza no es un puente que se construye de una sola vez. Es una cosa que se levanta con una piedra a la vez, en silencio, sin anuncio. Y cuando finalmente está en pie, casi no te das cuenta de cuándo empezó. Yo me di cuenta el día en que Cale me dijo la verdad. No la verdad sobre los registros ni sobre Aldrich Morn. Esa verdad ya la conocía. Me refiero a otra verdad, la más difícil, la más cercana, la que lo había mantenido en ese espacio extraño entre nosotros desde el día en que llegó al oasis sin anunciarse. Fue una noche más oscura que las demás. La luna no se mostraba esa noche, una oscuridad casi completa, que hacía que el oasis se sintiera más pequeño, más encerrado. Aldrich y sus hombres estaban a distancia, como siempre, pero esa noche yo los sentía más cerca que nunca. Tal vez era la oscuridad, tal vez era el instinto. Cale estaba despierto cuando me senté cerca de la fuente. No hablamos en los primeros minutos, solo estuvimos ahí, en ese silencio que entre nosotros ya no tenía el peso de la desconfianza. Tenía otro peso, el de algo que ninguno de los dos había dicho todavía. Cuando Cale habló, fue sin mirarme. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad, como si la verdad fuera más fácil de decir si no la dirigía directamente a alguien. Fui enviado para matarte si necesitaba serlo. No supo la frase llegar como un golpe. No la dijo con dramatismo ni con arrepentimiento visible. La dijo como alguien que deja caer una cosa pesada que ha estado cargando durante demasiado tiempo, como alguien que ya no puede sostenerla. Me quedé en silencio durante varios segundos, no porque no supiera qué responder, sino porque necesitaba sentir exactamente qué estaba sintiendo antes de hablar. Y lo que sentí no fue miedo. No fue traición en el sentido que otra persona la habría sentido. Fue algo más frío, más limpio que eso. Rabia. No la rabia caliente que te hace temblar. La rabia fría que te hace pensar con absoluta claridad. ¿Y por qué no lo hiciste?, le pregunté. La pregunta no fue agresiva. Fue genuina. Porque esa era la parte que importaba. No lo que fue enviado a hacer, sino lo que eligió no hacer. Y la diferencia entre esas dos cosas era la diferencia entre un hombre que cumple órdenes y un hombre que decide. Cale no respondió inmediatamente. Cuando habló, fue con una voz más baja que la habitual, como si las palabras tuvieran un peso que lo sorprendió al decirlas, porque lo que encontré aquí no encajaba con lo que me dijeron que encontraría. Era una respuesta honesta, tal vez la primera verdad completa que me había dicho desde que llegó. No me dijo que lo hizo por compasión. No me dijo que algo lo conmovió emocionalmente desde el principio. Me dijo exactamente lo que fue. Una persona que llegó con una misión, vio que la misión estaba basada en una mentira, y eligió no ejecutarla. Y eso, en ese momento, fue suficiente. No porque fuera un gesto romanticizado ni heroico, sino porque me mostró quién era Cale debajo de la máscara del alfa, debajo de la frialdad calculada, debajo de las órdenes que lo traía al desierto. Era alguien que, cuando la realidad contradijo lo que le habían dicho, eligió la realidad. En ese mundo, eso es raro. Más raro de lo que la gente cree. La confianza entre nosotros no llegó como un momento grande. Llegó como un cambio de temperatura, como cuando el aire se mueve de una manera diferente y de repente entiendes que la estación cambió sin que nadie lo anunciara. Esa noche fue la primera noche en que yo dormí sin estar pendiente de los movimientos de Cale. Y esa noche fue la primera en que él, sin decirlo, puso distancia entre nosotros y los bordes del oasis, como si la tarea de proteger ese espacio ya no fuera una orden, sino algo que eligió hacer. Los días que siguieron fueron distintos. No dramáticamente. La situación externa no cambió. Aldrich y sus hombres seguían ahí, siguiendo los mismos patrones de observación, siguiendo los mismos movimientos. Pero dentro del oasis, algo se reorganizó. Como si dos personas que habían estado caminando por lados opuestos de un camino finalmente empezaron a caminar por el mismo lado. Cale comenzó a hablar más. No mucho. No era un hombre de muchas palabras. Eso se mantuvo. Pero cuando hablaba, yo lo escuchaba de otra manera. Y cuando yo hablaba, él me escuchaba de otra manera también. Esa es la cosa más pequeña y más real que cambia cuando la confianza se instala entre dos personas. Un día me contó algo sobre sí mismo. No mucho. Solo que su manada fronteriza era pequeña, que los otros alfas lo miraban como alguien menor, que las órdenes que recibía siempre venían de arriba sin que nadie le explicara el porqué. Me lo contó sin queja, sin victimismo, solo como un hecho, como alguien que describe el paisaje en el que vive sin pretender que sea diferente a lo que es. Yo lo escuché, y en ese escuchar hay algo que pocas personas hacen.
Tomar en serio lo que otro te dice sin agregar nada, sin dar consejos, sin compararlo con lo propio, solo recibir. Esa noche, mientras la oscuridad cubrió el oasis otra vez, Kyle estaba más cerca que antes, no mucho más, solo lo suficiente para que el silencio entre nosotros se sintiera diferente, más ligero, menos pesado de preguntas sin responder. Y yo, mirando el agua del oasis brillar en la oscuridad, pensé algo que no había pensado desde que salí del clan. Pensé que tal vez la confianza no necesita un momento de revelación grande. No necesita una promesa, ni un juramento, ni un gesto que todo el mundo vea. A veces la confianza es solo esto. Dos personas decidiendo, sin decirlo en voz alta, que están del mismo lado. Pero mientras esa confianza crecía entre nosotros en la quietud del oasis, afuera las sombras de Aldrich Morn se movían más rápido de lo que yo podía ver, porque la verdad que yo cargaba no era solo importante, era urgente. Y los que tenían el poder de silenciarla iban a hacer todo lo necesario para que no llegara al lugar donde necesitaba llegar. El oasis no iba a poder sostenerla por mucho más tiempo. Y pronto, muy pronto, yo iba a tener que decidir si quedaba cargándola o si la soltaba para que el mundo la viera. Hay decisiones que no te piden permiso. Llegan como el agua cuando la presa se rompe. No preguntas, no mides. Solo te mueves o te ahoga. La mía llegó una mañana cuando el cielo estaba rojo. No sé si fue el polvo, ni la luz del sol filtrada por la arena que el viento traía desde los bordes del desierto, pero esa mañana el horizonte ardía de una manera que se sintió como una señal, como si el mismo cielo me dijera lo que mi cuerpo ya sabía desde hace días. El oasis ya no era lugar seguro, y la verdad que yo cargaba no podía quedarse conmigo. Tenía que ir donde todos la vieran. Tenía que volver al clan, no como fugitiva, no como alguien que pide perdón o que busca ser perdonada. Volver como lo que era, la única persona que tenía la evidencia para desmantelar el sistema que Aldrich Morn había construido durante años. Volver con los registros en las manos y la verdad en la voz. Le dije a Kyle esa misma mañana. No me sorprendió su reacción, o mejor dicho, la falta de reacción. No protestó, no me dijo que era peligroso. Los dos lo sabíamos. No me dijo que necesitaba pensarlo. Los dos lo habíamos estado pensando durante días. Solo me miró, con esa mirada que yo ya había aprendido a leer, y dijo una cosa. Entonces vamos. 2 palabras. Sin dramatismo, sin un gesto grande. Solo la decisión más simple y más pesada que alguien puede tomar cuando sabe exactamente lo que significa pasar de estar en un lado a estar en el otro. Los días que siguieron fueron de preparación, no del tipo que se ve. No de armas ni de estrategias militares, de otro tipo, de organizar los registros de la manera correcta, de asegurarme de que la evidencia estuviera completa y clara, de tener en la cabeza exactamente qué decir cuando llegara delante del consejo, porque eso era lo que necesitaba, no solo llegar y hablar de una manera que no pudiera ser ignorada. Kyle se movió de una manera que yo no había visto antes. No era el movimiento del espía ni del alfa calculado, era algo más rápido, más decidido. Como alguien que finalmente tiene una dirección real después de caminar mucho tiempo sin una. Organizó los recorridos, evaluó los caminos de salida del desierto, calculó cuánto tiempo tardaríamos en llegar a los muros del clan, y todo sin pedirme permiso, porque no lo necesitaba. Ya estábamos del mismo lado. Aldrich Morn nos vio prepararnos. No pudo evitarlo. No estábamos escondiendo nada. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me dijo que el camino que elegí era el correcto. Porque cuando la verdad se esconde, los que la temen ganan, y yo ya no quería que ganaran. Salimos del oasis al amanecer de un día en que el cielo volvió a ser rojo. El camino de vuelta al clan fue más largo que el camino de ida, no en distancia física, sino en peso emocional. Cada paso que yo daba en dirección a los muros que me habían expulsado era un paso que requería una cosa diferente de mi parte. No valentía en el sentido tradicional, sino claridad. La claridad de saber exactamente por qué estaba caminando hacia ese lugar. Kyle caminó a mi lado durante todo el trayecto. No delante, no detrás. A mi lado. Y eso, en un mundo donde los alfas normalmente asumen la posición de protector enfrente, fue un gesto más grande de lo que parecía. Llegamos al clan cuando el sol estaba en su punto más alto. Los muros de piedra gris estaban ahí, iguales que cuando los dejé, solo que para mí ya no se veían de la misma manera. Antes eran los límites de mi mundo, ahora eran los límites de un sistema que estaba a punto de romperse.
El consejo se reunió esa misma tarde, no por cortesía ni por protocolo. Se reunió porque yo llegué con los registros en las manos, en medio del clan, delante de todos los que estaban caminando por los corredores. Llegué sin anunciarme y sin pedir permiso. Y eso, en un lugar donde todo tiene un orden invisible, fue un acto de guerrero más que de Omega. La sala del consejo era grande, fría, con piedras oscuras en las paredes y una luz que entra por ventanas estrechas. Los consejeros estaban sentados en su lugar, cada uno en la posición que representaba su rango. Y Aldric Morn estaba ahí, en el centro, donde siempre estaba, mirándome. Sus ojos mostraron algo en ese momento que yo guardé en la memoria para siempre. Reconocimiento, no de la persona que me había visto por primera vez en esa ceremonia, sino reconocimiento de la amenaza real que estaba parada enfrente de él. Yo hablé, no con voz grande, no con un grito ni con theatrics, con voz firme, clara y sin pausas innecesarias. Les dije a todos los que estaban en esa sala exactamente lo que estaba en los registros. Le dije quién firmó las órdenes de supresión. Le dije los nombres de las omegas que fueron silenciadas. Les dije la verdad sobre el ritual de madurez, la parte que nadie conocía, la parte que Aldric Morn había enterrado durante años, y entre los registros los dejé sobre la mesa, visibles, reales, imposibles de negar. Aldric habló después de un silencio que duró más que todos los silencios que yo había conocido. Su voz no tenía el tono amable que usaba en público. Tenía otro tono, más duro, más frío. Intentó invalidar los registros. Intentó decir que eran falsos, que yo los había inventado, que una omega rechazada en el desierto no podía ser fuente confiable. Pero no pudo mantener esa argumentación durante mucho tiempo, porque otros consejeros, los que ya sospechaban, los que habían visto irregularidades durante años sin poder nombrarlas, empezaron a hablar, empezaron a confirmar, empezaron a mirar los registros y a reconocerlos como reales. La caída de Aldric Morn no fue un momento de un solo segundo. Fue un proceso, lento, pesado, irreversible, como ver un edificio que se sostiene por inercia antes de derrumbarse. Sus argumentos se debilitaron uno por uno. Sus aliados en el consejo se alejaron uno por uno. Y cuando el último consejero votó por investigar formalmente los rituales de supresión, el poder que Aldric había construido durante años se derrumbó en esa sala, en esa noche, sin un solo grito, solo con la verdad, hecha visible. Kael estaba en la puerta de la sala durante todo ese momento, no adentro, no era su lugar, pero estaba ahí. Y cuando yo salí, cuando la sala estaba atrás de mí y el peso de lo que había hecho empezó a sentirse en el cuerpo, lo encontré ahí, parado, esperándome. No habló, solo estaba, y eso fue suficiente. La luna esa noche fue roja otra vez, y por primera vez en mucho tiempo, yo la miré sin sentir que el mundo estaba en contra de mí. Cuando todo lo que has estado luchando por lograr finalmente cae en su lugar, no hay un momento de celebración grande, no hay música, ni aplausos, ni alguien que te diga que lo hiciste bien. Solo hay un silencio diferente, un silencio que no pesa, un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, se siente como espacio libre. Eso fue lo que sentí los días después de la reunión del consejo. El clan estaba en crisis, no del tipo que se ve desde afuera. Los muros seguían en pie, los corredores seguían iluminados, la vida cotidiana siguió moviéndose de la misma manera superficial. Pero adentro, en las conversaciones, en los corredores de poder que yo nunca había conocido desde dentro, todo estaba temblando. La investigación formal fue abierta. Los registros fueron revisados por personas que no eran Aldric. Y los nombres que estaban en esa lista, las omegas que fueron suprimidas, empezaron a ser pronunciados por primera vez en voz alta. Aldric Morn no huyó, no tuvo la opción. Fue retenido por el mismo consejo que él había controlado durante años. La poesía de ese gesto no se perdió en mí. El mismo sistema que él usó para silenciar a otros ahora lo silenciaba a él. Solo que esta vez, alguien estaba mirando. Yo estaba dentro de los muros del clan por primera vez desde mi expulsión, y la sensación no fue lo que yo esperaba. No fue alivio, ni venganza, ni victoria. Fue otra cosa, algo más cercano a la observación. Estaba mirando un lugar que antes fue mi mundo entero y descubierto que ya no lo era. Los corredores se veían más pequeños, las paredes se veían más cercanas. El orden invisible que antes me envolvía, ahora se sentía como lo que siempre fue, una jaula muy bien construida. El consejo me ofreció un lugar formal, con peso político,
dentro de la nueva estructura que estaba siendo construida después de la caída de Aldrich. Me lo ofrecieron no por compasión, por necesidad, porque yo era la persona que había expuesto el sistema, y en ese momento yo tenía más credibilidad que cualquier consejero que quedara. La decisión que tomé no fue la que nadie esperaba. No dije no inmediatamente. Eso hubiera sido demasiado simple. Lo que hice fue pensar, realmente pensar. Pasé 2 días caminando por los corredores del clan, observando, escuchando, sintiendo la diferencia entre ese lugar y el lugar donde yo había estado durante los últimos meses. Y cuando la decisión llegó con una claridad que no necesitó mucho tiempo para instalarse. No tenía que ser una cosa o la otra. Podía ser las dos. Le dije al consejo que aceptaría un rol político, pero no dentro de los muros, afuera, en el oasis, y que ese rol no sería el de una líder del clan, sino el de alguien que abre un espacio diferente, un espacio que no pertenece a ningún clan, un espacio que pertenece a todos los que el sistema dejó fuera. Cuando lo dije, hubo silencio. El tipo de silencio que llega cuando una sala llena de personas inteligentes entiende que están escuchando algo que no tenían en sus cálculos. El oasis se convertiría en territorio neutral, abierto. No a todos por igual, en el sentido de que no tendría fronteras, sino en el sentido de que cualquier omega rechazado, de cualquier clan, podría llegar ahí y no morir, podría tomar agua, podría encontrar tierra, podría comenzar de nuevo, no como un regalo, como un derecho. Esa era la parte que los consejeros no entendieron inmediatamente. No era caridad, no era compasión disfrazada de generosidad, era un sistema. Un lugar donde la lógica no era la del poder ni la de la utilidad, sino la de la supervivencia. Y yo lo había construido sola, sin recursos, sin ayuda, sin que nadie me lo pidiera. Los días que siguieron fueron de organización, de conversaciones difíciles con clanes cercanos que no estaban seguros de cómo reaccionar ante un territorio que no siguió las reglas que todos conocían. Algunos fueron escépticos, algunos fueron hostiles, pero otros, los que tenían sus propios rechazados, los que entendían lo que significaba expulsar a alguien sin mirar atrás, empezaron a escuchar. Y durante todo ese tiempo, Kael estaba ahí, no delante, no detrás, al lado, siempre al lado. Kael no participó en las conversaciones políticas, no era su espacio natural, y yo no quería que lo fuera, pero estaba presente de otra manera, estaba en los detalles, en la manera en que, cuando yo llegaba al oasis después de un día de reuniones difíciles, el agua estaba lista, el espacio estaba organizado, y la quietud estaba ahí esperándome como si alguien la hubiera colocado a propósito. No me lo decía, no necesitaba decirlo. Un día, mientras yo estaba en el borde del oasis mirando el mapa que había construido meses atrás, el mapa que ahora tenía más anotaciones, más datos, más vida que cuando lo empecé, Kael llegó y se sentó a mi lado. No habló. Solo se quedó ahí, mirando lo mismo que yo miraba, y después de varios minutos, dijo algo que no esperaba. No es solo un oasis. Me miré. Sus ojos estaban fijos en la piedra, en los dibujos, en las líneas que yo había trazado durante semanas. No. Respondí. No lo es. Es una prueba. Una pausa. ¿De qué? Le pregunté, aunque ya lo sabía. De que sin un clan, sin un nombre, sin nada que el sistema te dé, todavía puedes construir algo que vale la pena. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Porque esa frase no fue solo un comentario sobre el oasis. Fue algo más grande. Fue la cosa que yo había estado tratando de mostrarle al mundo desde el momento en que llegué a ese lugar con las manos vacías. Y decidí que no estarían vacías por mucho tiempo más. El oasis no desaparece. Eso es lo que supe esa noche, sentada en el mismo lugar donde todo empezó. No desaparece porque no es solo agua ni tierra ni piedra. Es una decisión. La decisión de alguien que se cayó al fondo y en lugar de quedarse ahí, decidió construir desde donde estaba. Y esa decisión, esa cosa pequeña, silenciosa, sin nadie mirando en el principio, se había convertido en algo que los más grandes clanes del territorio no podían ignorar. El oasis estaba ahí, y iba a quedarse. 1 año es mucho tiempo cuando lo mides desde el lugar donde casi moriste, y es muy poco tiempo cuando lo mides desde el lugar donde decidiste vivir. Yo lo mido de las 2 maneras. La mañana en que desperté por primera vez en el oasis, sintiéndolo como hogar, no fue la mañana en que llegué, fue mucho después. Fue una mañana como las demás. El sol llegando temprano, el agua moviéndose con su ritmo silencioso, el aire teniéndose de esa temperatura que solo existe en ese lugar. Pero esa mañana,
Cuando abrí los ojos, no busqué los bordes del espacio primero. No verifiqué si alguien estaba cerca. No me pregunté si estaba en peligro. Solo desperté. Y eso fue suficiente. Un año después de que yo caminara por ese desierto, con un odre medio vacío y una promesa que no tenía forma todavía, el oasis no era lo que era cuando lo encontré. Había crecido, no de manera salvaje ni desorganizada. Había crecido de la manera en que crece algo que tiene una lógica detrás. El sistema de filtración que yo construí sola se había expandido. Había más canales, más puntos de acceso, más capacidad. El refugio, que era solo un espacio organizado para una persona, ahora tenía espacio para varias. Las plantas que yo cultivé primero habían sido estudiadas por otros, por personas que llegaban al oasis no como rechazados muertos caminando, sino como visitantes que venían a aprender. Y había personas ahí. No muchas todavía. Tal vez 15, tal vez 20. Omegas rechazados de clanes cercanos que habían llegado con nada, como yo llegué, y que al ver que este lugar no era un cementerio sino un ecosistema vivo, decidieron quedarse. Cada uno llegó con una historia diferente, cada uno llegó con una herida diferente, pero todos llegaron con la misma cosa en común. Nadie los había esperado en ningún otro lugar del mundo. Yo los conozco por nombre, todos, no porque sea su líder. Esa palabra nunca entró a mi vocabulario para hablar de mí misma, sino porque cuando alguien llega al borde del oasis con los ojos del tipo que yo conocía muy bien, cuando yo los veo desde lejos y reconozco exactamente esa mirada de alguien que ya no cree que merece nada, yo voy, camino hacia ellos, y les digo lo mismo que nadie me dijo cuando llegué. El agua está ahí, no tienes que ganarte nada para tomarla. Es la cosa más pequeña del mundo, y es la cosa más grande que alguien le puede decir a una persona que llegó creyendo que ya no tiene derecho a nada. Los clanes cercanos empezaron a reconocer el oasis como territorio. No todos. Todavía hay los que lo miran con desconfianza, los que no entienden un lugar que no tiene rey, ni alfa, ni estructura de poder tradicional. Pero los que importan, los que tienen peso real en las decisiones del territorio, empezaron a aceptar que este lugar existe, que no es una anomalía, que es parte del mundo ahora, de la misma manera en que un río o una montaña son parte del mundo, no porque alguien les pidió permiso, sino porque no podían negarlo. La investigación formal sobre los rituales de supresión concluyó hace 2 meses. Los resultados fueron públicos, abiertos para todos los clanes que quisieron verlos. No solo el clan de Valdecurd estaba involucrado. Otros clanes tenían sus propios protocolos similares. Otros consejeros habían hecho lo mismo que Aldric Morn, solo con otros nombres en la lista. La verdad que yo encontré en esas ruinas no fue solo sobre mí. Fue sobre un sistema entero que se estaba alimentando en silencio durante generaciones. Aldric Morn fue destituido formalmente. Su proceso fue largo y difícil. Los hombres que tenían poder en ese clan no lo cedían fácilmente, pero cedieron, porque la evidencia no puede ser ignorada cuando está en la luz, y yo la puse en la luz. No lo hice por venganza. Eso es importante que se sepa. Lo hice porque era la cosa correcta. Porque las omegas que estaban en esa lista, las que fueron silenciadas antes que yo, merece que alguien dijera sus nombres en voz alta. No yo. Yo solo fui la primera en hacerlo. Mi madre me escribió una carta hace unos meses, una carta real, en papel, enviada por alguien que conocía el camino al oasis. En la carta no se disculpó, no en palabras directas. No es el tipo de persona que hace eso. Pero en la manera en que escribió, en las cosas que eligió decir y en las que eligió no decir, yo entendí lo que quería comunicar. Entendí que el silencio que ella mantuvo esa noche en la ceremonia no fue porque no le importaba, fue porque tenía miedo. Tenía miedo de Aldric, miedo del consejo, miedo de lo que pasaría si habló. El miedo es una cosa que no necesita ser justificada para ser real. Le escribí de vuelta. Le dije que la entendía. Le dije que el oasis tenía espacio si alguna vez necesitaba llegar. No más que eso. Algunas cosas no necesitan muchas palabras para decirse. Y Kael está ahí, en el oasis, como ha estado desde hace meses. No como espía. Esa parte de su historia terminó hace mucho tiempo. No como protector en el sentido tradicional. Aunque cuida, lo hace de la manera en que solo alguien que eligió cuidar puede hacerlo. Sin anuncio, sin título, sin esperar nada a cambio. Estamos juntos. No de la manera en que las historias que yo crecí escuchando describían que debería ser. No hay un momento grande donde todo encaja en un segundo. No hay una declaración enfrente de todos los que estaban mirando.
Lo que hay es algo más real que eso. Es la manera en que, cuando nos despertamos en la misma mañana, no necesitamos hablar para saber que el otro está ahí. Es la manera en que cuando yo llego cansada de una conversación difícil, él está cerca sin que yo lo haya pedido. Es la manera en que, una noche reciente, mientras yo caminaba por el borde del agua mirando el cielo, Kyle llegó, se puso a mi lado, y no dijo nada, y yo no dije nada. Y fue el momento más completo que recuerdo de toda mi vida. La confianza, el respeto, la unión. Llegaron sin nombre primero, después les puse nombre, pero el orden fue ese. Primero la cosa real, después la palabra. Y eso es suficiente, más que suficiente. Esta mañana me desperté temprano, como casi todas las mañanas. El sol estaba saliendo, esa luz primera que hace que todo el oasis se vea de una manera diferente, más suave, más viva. Me senté en el mismo lugar donde me senté el primer día que llegué, el mismo borde de agua, la misma piedra, pero todo lo demás era diferente. El agua estaba ahí, moviéndose, brillando, real. Las plantas crecían en los bordes. Las voces de las personas que viven esa, las personas que llegaron con nada y que quedaron porque este lugar les dio razón para quedarse, se escuchaban en la distancia. Y el mapa en la piedra grande, el mapa que empecé a dibujar sola hace un año, tenía más líneas, más anotaciones, más vida que cuando lo empecé. Otros lo estaban dibujando ahora también, otros lo estaban leyendo, otros lo estaban continuando. No fue yo sola, no del todo, pero yo fui la primera en creer que era posible. Y eso, esa cosa pequeña, silenciosa, hecha sin que nadie la pidiera, es lo que quedó. El desierto sigue ahí, no desapareció, pero en medio de él hay un lugar con agua, con tierra, con personas, con vida, un lugar que nadie esperaba encontrar, un lugar que alguien construyó con las manos, cuando el mundo decidió que no había nada más que construir. El oasis no desaparece, y yo no desaparezco, y así termina esta historia. Si te acompañó hasta aquí, déjame un like y suscríbete para seguir compartiendo más momentos como este. Eso me dice que esta historia llegó a ti. Cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir. Tu opinión importa mucho. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.